Iniciamos con este video el diseño asistido por computadora. Para ello haremos previamente una reseña histórica. Entre 1989 y 1999 son diseñadas piezas y ensambles, haciendo así un prototipo digital 3D, o sea, poder hacer un prototipo virtual en 3 dimensiones. Todo esto gracias al lanzamiento de la empresa francesa Dassault Systèmes del programa de diseño 3D CATIA. Esta empresa ya venía teniendo intervenciones en el diseño de las distintas versiones de aviones de combate de Francia, como es el Mirage. En 1994, la empresa Boeing crea un avión completamente en 3D, sin prototipo físico. En el 2005 es lanzado comercialmente el Airbus 380. Es la primera aeronave con 2 pisos a lo largo de todo el fuselaje, superando así al Boeing 747 que tenía solo 2 pisos en la parte delantera. Recuerden que el Boeing 747 fue uno de los últimos aviones comerciales exitosos que fue dibujado en tablero. Ahora voy a mostrar los distintos programas de diseño 3D que existen en el mercado y veremos también para quienes han sido dedicados estos programas. Tenemos el Tinkercad, el Paint 3D, el FreeCAD, que son de niveles principiante e intermedio. También tenemos el SketchUp, el OpenSCAD y el SolidWorks. Ya este programa es avanzado, casi profesional. Está el Fusion 360, el Onshape y el Blender. Estos programas también son avanzados y profesionales, donde vemos este último, el Blender, es dirigido a diseñadores gráficos y artistas. Vemos también el CATIA, que es directamente dirigido hacia la industria, y el Autodesk Inventor, que también es dirigido hacia la industria. La industria que más consume de estos programas son las industrias automotrices y la industria aeronáutica. Pero veamos que justamente tanto el SolidWorks como el CATIA, siendo el SolidWorks avanzado casi profesional y el CATIA dedicado a la industria, son los dos programas hechos por la misma empresa Dassault Systèmes. Vemos que este programa de Dassault Systèmes está inserto en todas las fábricas más reconocidas del mundo. Es por eso que nosotros utilizaremos como programa base el SolidWorks, que es también de la empresa Dassault, y está considerado como uno de los top 10 de los programas de diseño asistido. Veremos en esta primera parte, como inicio, el familiarizarnos con los distintos comandos y el croquisado en 2D. Disponiendo de la presentación de inicio, una vez arrancado el programa, vemos el entorno de trabajo, que sería lo que es nuestro tablero de dibujo. En el arranque, el programa puede mostrar la siguiente solapa en su lado derecho. Eso depende de la configuración con que lo hayan activado al programa. Vemos ambas configuraciones, el SolidWorks 2015 y el SolidWorks 2017. Veremos ahora la solapa superior, la barra de comandos que existen en este. Empezando por el archivo, haciendo clic con el mouse en su botón izquierdo, veremos esta lista desplegable, la que nos muestra las distintas tareas realizadas con el programa y los archivos existentes o por abrir, y la posibilidad de crear uno nuevo o de abrir uno en el que ya se había trabajado antes. Haciendo clic en ver, vemos las distintas barras de herramientas, pantalla completa
y otros elementos que componen esta sección. En herramientas se despliega esta lista viendo aplicaciones, productos, design, comparar, macros, etc. En el signo de pregunta tenemos los temas de ayuda. En el pinche que figura en esa parte, tocándolo me hace que la lista desplegable se resuma en estos tres elementos. Si le vuelvo a hacer un clic en la flechita de la izquierda, se vuelve a desplegar la barra de herramientas como estaba originalmente. Viendo en particular este icono de inicio, en forma ampliada, podemos ver que justamente al hacer clic con el botón izquierdo del mouse, se nos abre un mensaje nuevo, o sea, crear un documento nuevo. Una vez creado el documento nuevo, el programa nos va a hacer la pregunta si lo que queremos realizar es una pieza, si es un ensamblaje o si es un dibujo. Entonces, seleccionada cada una de estas opciones, le damos el botón aceptar. Ya aceptado lo que queremos generar es un croquis, antes que nada configuraremos las unidades existentes en la barra inferior de nuestro tablero de trabajo o de nuestro entorno de trabajo. Al hacer clic en el botón inferior, vemos que se despliega una lista en el que elegiremos las unidades con que vamos a realizar nuestro dibujo. La selección es milímetro, gramo, segundo, siendo este el sistema de unidades con que regirá nuestro trabajo. Toco en el botón que dice croquis y se me despliega el cursor, fíjense, adoptando esta forma. Me está diciendo que debo elegir un plano que justamente al tocar esa línea horizontal existente, me está diciendo que ese plano es un plano de planta. El programa me está preguntando en qué plano voy a realizar el croquis. El cursor se transforma dándome visualmente la idea de que yo estoy ya en modo de selección del plano donde vamos a dibujar el croquis. Entonces, tocando esa línea horizontal que me representa el plano de planta, o si tocamos la línea vertical, me estará dando una vista lateral. El programa me está pidiendo en qué plano vamos a realizar el croquis, si es en el plano lateral o en el de planta, o en el plano frontal o plano alzado. Acá están viendo las relaciones de nombres que tenemos con los planos por nosotros ya conocidos. Ese menú de croquis tiene como lista desplegable todas las herramientas existentes para poder realizar, ya habiendo seleccionado el plano en donde vamos a dibujar nuestro croquis, haciendo clic en el botón o en el icono que dice croquis, buscaremos las distintas formas con que podemos realizar nuestro dibujo. Tocando el icono de línea, se me despliegan estas posibilidades de línea, en donde tengo líneas comunes, líneas constructivas y líneas de punto medio. Recuerden que la línea constructiva no es más que nuestra línea de ejes. Tocando el icono de círculos, se nos despliegan los círculos con un punto central o círculos perimetrales. Tocando el icono de rectángulo, se nos despliegan estas formas posibles de rectángulos, en donde vemos que nosotros podremos tener selección de distintas formas de rectángulos, tanto de paralelogramos como rectángulos con centros, con esquinas o rectángulos comunes. Tocando el icono de arco, se nos despliega los arcos con centros extremos, arcos tangentes y arcos de 3 puntos.
Tocando el icono de SP-Line, veremos los distintos tipos de SP-Line que existen. Tocando en el icono de ranuras, tendremos para elegir ranuras rectas, ranuras rectas con centro extremo, ranuras de arco de 3 puntos o ranuras de arco de centros extremos. Tocando el icono de polígono se despliega un aviso que nos indica que luego de dibujar el polígono nosotros podremos cambiar la cantidad de lados del polígono. Tocando el icono de elipses podremos acceder a las elipses comunes, elipses parciales, parábolas y conos. En esta versión 2015, el punto viene dado por un icono que es muy parecido a un asterisco. Tocándolo, estamos croquisando un punto, porque vamos a necesitar de disponer de puntos para nosotros poder referenciarnos en distintas partes del dibujo. Tocando el icono que tiene una letra A, se nos despliega un texto con el que podemos croquisar textos. Se puede croquisar textos sobre caras, sobre curvas o sobre distintas superficies o entidades también del croquis. Tocando el icono de empalme, podemos seleccionar si lo que necesitamos es hacer un redondeo en el croquis o un chaflán. Repasando todos los iconos disponibles en croquis. Tocamos croquis y vemos el comando de línea, vemos el comando de círculos, el comando de rectángulos, vemos el comando de arcos, vemos el comando de SP-Line, vemos el comando de ranuras, vemos el comando de polígonos, vemos el comando de elipses, vemos el comando de punto, vemos el comando de texto, vemos el comando de bordes, cómo queremos que estos bordes nos queden, si redondeados o en chaflán. Todos estos comandos vienen de la presentación del SolidWorks 2015. Yendo a la presentación del SolidWorks 2017, vemos que los comandos o los iconos no han variado tanto. Respetan la geometría, respetan la misma forma. Ahora veremos cómo personalizar nuestra barra de herramientas. Estas que están existentes acá arriba en nuestro entorno de trabajo. Les recuerdo que solo es posible personalizarlo cuando ya tenemos abierto nuestro sketch. Nosotros estaremos poniendo los iconos de manera personalizada, que serán los iconos con los cuales más trabajemos. En primer lugar, iremos a la parte herramientas. Se nos despliega la lista. En la lista desplegable ubicaremos la parte que dice personalizar con 3 puntos seguidos. Luego ubicaremos en personalización, desplegándose de nuevo la parte de personalización, y apretaremos la solapa que dice personalización. Nuevamente apretando en personalización, esta gama de solapas en la que nosotros seleccionaremos comandos. Y ahí tenemos los iconos de las distintas categorías existentes en SolidWorks. Repasando, primero apretamos herramientas, luego personalizar,
3 personalización, 4 personalización de nuevo y luego comandos. Esta es la ruta para personalizar la barra de herramientas. En ese lugar encontramos todos los comandos que podemos disponer en nuestra barra superior de comandos personalizada. Nosotros lo que deberemos hacer es seleccionar una categoría de todas esas categorías existentes. Y fíjense, por ejemplo, apretando en la fila de croquis, nos despliegan todos los botones existentes para la realización de croquis. Tocando cada comando con el puntero del mouse, sale el nombre del comando con la explicación de su uso. Luego de seleccionado cada comando, lo arrastraremos a nuestra barra de comandos para que allí permanezca fijo. Realización de croquis en diseño asistido. La construcción de un croquis en diseño asistido es a partir de la observación de la pieza. Esta debe ser vista o mirada según sus características geométricas. La existencia de simetrías simples o dobles. Elegiremos el perfil de simetría más conveniente, o sea, el que nos resulte más fácil de dibujar o más fácil de ejecución con diseño asistido. Generalmente ese perfil es el de la vista frontal. Tenemos como palabras clave la palabra observación, características, simetrías, perfil más conveniente y el de la vista frontal. Todo esto sumado a una sola idea, que es la idea de cómo encarar la pieza, observándola, viendo sus características de simetría, el perfil más conveniente que nos resulte para poder dibujarla, que generalmente suele ser el de la vista frontal. Croquis de piezas no simétricas. Como vemos en la figura, tenemos la existencia de un dibujo y una pieza que no es simétrica. Entonces, ¿cómo iniciaremos su dibujo asistido? Su dibujo será línea por línea, tratando de representar por medio de las formas básicas conocidas. Estas formas básicas están en la barra de herramientas, en la solapa de croquis, y ahí la estoy indicando. Con todas estas herramientas iré representando la geometría del cuerpo, definiendo las entidades entre ellas y debiendo luego estas entidades ser relacionadas geométricamente. Esa relación entre entidades deberá ser efectuada mediante el comando relaciones existentes. Este comando sirve para crear relaciones geométricas entre entidades de croquis y también sirve para relacionarlas a esas entidades de croquis con respecto a un punto, un eje, planos, aristas y vértices. ¿Para qué me sirve este comando? Ese comando me sirve para definir completamente una determinada geometría. Para diseñar, debemos construir con las relaciones entre las entidades de croquis y la geometría del modelo. Y de esa forma, la pieza va a quedar completamente definida, completamente relacionada. Según las entidades seleccionadas del croquis, aparecerán las posibles relaciones existentes entre esas entidades. Los tipos de relaciones posibles es según las entidades que estemos seleccionando. O sea que seleccionada una determinada entidad, tenemos una gama de distintas posibles relaciones a utilizar. Y ahora iremos enumerando las distintas relaciones posibles entre entidades.
Ahora veremos distintas relaciones que son posibles para dos líneas. Tenemos la relación de coincidencia o coincidente, en donde como selección elijo que justamente una línea sea coincidente con otra línea. Entonces, como ven, el punto del extremo de una línea es coincidente con el tramo de otra línea. Punto de fusión. Esto nos hermana a dos rectas en un punto, en sus puntos extremos. La relación de paralelismo. Esto nos vincula una recta con otra, determinando que esas rectas sean paralelas entre sí. La relación de perpendicularidad, como ustedes ya conocen, es la que me vincula una recta que sea perpendicular a otra recta, o sea que sus ángulos comprendidos sean de 90 grados. La relación colineal, este mando, esta relación, nos permite que una línea se extienda en el sentido de la otra sobre su mismo eje, como si estuvieran las dos en un solo eje. El comando horizontal, seleccionadas las rectas, con este comando nosotros haremos que las rectas seleccionadas se ubiquen en posición horizontal. El comando de relación vertical, lo mismo que el comando horizontal, me ubicará las rectas en sentido vertical. El comando igual va a hacer que seleccionada una recta con un determinado largo, la siguiente a ser seleccionada va a tomar la longitud de la recta mencionada como base. El comando punto medio es la que me ubicará el extremo de una recta en el punto medio de la otra recta. El comando simétrico es el que nos dará la posibilidad de que dos entidades distintas, como son dos rectas en este caso, sean simétricas, o sea, que tengan la misma distancia con respecto al eje geométrico o eje de simetría. Las relaciones para círculos y arcos son las siguientes. La función corradial es la que nos permite hacer que un arco comparta el centro de otro arco. Vemos la función concéntrica en dos circunferencias de radios distintos. Estas compartirán el mismo centro. Vemos ahora la relación tangente, y es aquella que hace cuando seleccionamos una recta y una circunferencia, que la recta y la circunferencia estén relacionadas de manera que la recta sea tangente a la circunferencia. El comando igual es la que hace que dos circunferencias de radio distintos tengan el mismo radio. Ahora veremos cómo procedemos a hacer la selección de entidades. Tenemos la pantalla de control, y en esa pantalla de control tenemos las entidades, como ven, rectas, arcos, círculos de distinto diámetro, y una manera de seleccionar es barriendo con el mouse. Y así quedarán todas las entidades seleccionadas. La otra forma es mediante la tecla Control, y apretando la tecla Control podremos ir seleccionando una por una las distintas entidades que componen nuestro croquis. Cada vez que cada entidad queda seleccionada,
esta vemos que cambia de color. Se pasa de un azul oscuro a un celeste claro. Ahora vamos a ver cómo visualizar las entidades. Teniendo en pantalla el croquis en el que estamos trabajando, y si queremos saber cómo están relacionadas esas entidades, lo que necesitamos es visualizar las entidades con que están relacionadas los distintos elementos que componen nuestro croquis. Vemos en la barra de herramientas superior el comando visualizar, que es el que me muestra todos los tipos de las relaciones de entidades existentes en el croquis que estamos haciendo. Desplegada esta herramienta, podremos ver que lo que nosotros estábamos buscando es la relación de entidades. Entonces, haciendo clic en el comando de relación de entidades, nos aparece en el croquis las indicaciones de las relaciones existentes entre las distintas entidades. En este caso, dos líneas y una línea de construcción central que nos estaría dando la simetría de este croquis. Croquis de piezas simétricas. Ahora veremos la realización de croquis según piezas que son simétricas. Vamos a aprovechar la propiedad de simetría que una pieza tiene o su doble simetría para poder dibujar un croquis en función de esta propiedad. Aprovechando la propiedad de simetría, iniciamos con la traza del eje de simetría, la que sea de nuestra mejor conveniencia. Al tener una doble simetría, puedo elegir cualquiera de sus dos ejes de simetría, siendo uno de estos ejes el que mejor nos permita realizar un croquis que no sea tan complicado. Iniciamos con la traza del eje de simetría y en el comando de croquis utilizaremos las herramientas. La herramienta de línea constructiva. Luego trazaremos su medio contorno simétrico. Ya teniendo este medio contorno simétrico, aplicaremos las propiedades de simetría de entidades. Seleccionamos todas las entidades para la simetría de dos maneras distintas. Clic a clic, una cada una o por barrido en pantalla. Luego seleccionando todas las entidades que componen el croquis con respecto a la línea constructiva realizada primitivamente, podremos terminar el croquis de una pieza simétrica. Veamos la manera de cómo croquisar piezas simétricas en pantalla. Ya habiendo hecho el croquis, como se muestra con líneas y círculos de colores en azul, en la pestaña de croquis que estoy indicando, observemos el comando de simetría de entidades. Veo en la barra de herramientas la parte de comandos de simetría. Si yo toco con el cursor este comando, se despliega un cartel con el significado de este comando. Bien, ahora ya para trabajar en el croquis que tenemos en pantalla, debemos hacer clic en simetría de entidades, desplegándose el menú que tiene la tarea de realizar la simetría de entidades. En opciones me está pidiendo que yo seleccione las entidades para la simetría. Luego, seleccionando las entidades para la simetría, que pueden ser por barrido, como estamos viendo, o haciendo clic a clic una a una de las entidades que componen el croquis, el programa me muestra todas las entidades que sumé del croquis para realizar la simetría. Ahora, en opciones, hacemos clic en la línea de construcción, al estarme pidiendo con respecto a qué
deseo hacer la simetría. Y ahí me tomo la línea. Y vean que los comandos ya seleccionados se pasaron de azul, se pasaron a celeste. Habiendo seleccionado ya la línea con respecto a la cual vamos a hacer la simetría, nos aparecerá en amarillo la otra mitad simétrica del croquis realizado. Y automáticamente, al mismo tiempo que aparecen ambos vistos que tenemos, uno a izquierda y otro a derecha en la pantalla de trabajo. Confirmo con un clic en verde y se cierra el croquis.